Este es el cubo más grande de mi colección. Y este, el más pequeño. Veamos de qué se trata, lo imprimimos y empecemos a resolverlo. Para resolverlo, utilizaré unas pinzas de precisión y os pondré un poco de zoom para que lo podáis ver perfectamente. Lo primero que voy a intentar hacer será crear una diagonal dentro del cubo para tener las piezas bloqueadas. Vemos que empiezo con la pieza roja en una esquina, luego en el medio con la pieza azul y en la otra esquina con la pieza amarilla. A partir de aquí se trata de ir rellenando los huecos, teniendo en cuenta que no podéis dejar ningún espacio en blanco. Aprovecho para recordar también que si queréis imprimir este cubo, lo debéis imprimir a una escala del 16% para que sea igual de pequeño que el que tengo yo. No os lo recomiendo, yo de vosotros lo imprimiría a tamaño normal o al menos al 50%. Debéis tener la máquina muy bien calibrada para imprimir estas piezas tan pequeñas y que os encajen a la perfección. Recordad también que si queréis imprimir el cubo exterior no lo podéis imprimir tan pequeño, así que en vez del 16% os recomiendo un 18 o 20. Además, debéis imprimirlo en modo vaso, es decir, solo el contorno. Aquí ya me quedan unas últimas piezas por encajar, son las más difíciles porque ya apenas queda espacio. Y finalmente vemos que he encontrado una de las múltiples soluciones que tiene este cubo. Se estima que tiene sobre unas 20.000 soluciones, pero ninguna de ellas es sencilla. Y ahora pasemos a ver el siguiente cubo. Y una vez resuelto el cubo más pequeño de la colección, quería que también vierais el cubo más grande de la colección. Como veis, la diferencia de tamaño es enorme. Y os preguntaréis, ¿cómo se resuelve este cubo? No es un cubo de Rubik normal, no se puede girar, sino que se desmonta como una serpiente. Este puzzle forma parte de una colección de puzzles de madera que os iré mostrando poco a poco y simplemente os quería mostrar lo grande que era en comparación al cubo más pequeño que tenía en mi colección. Para resolver este cubo simplemente te tienes que ir fijando en las esquinas que se pueden girar. Por ejemplo, esta o esta. En estos tramos no puedes hacer nada. Así que simplemente es ir jugando e ir creando el cuadrado. Sabemos que es un cuadrado 3×3, así que lo vamos moldeando. He empezado creando una base y cuando he visto que me salía del 3×3, he empezado a doblar hacia arriba y aquí tengo dos opciones. O tirar así o girarlo por la derecha. De momento voy a probar esta para que no me quede ese espacio libre, que seguramente sea difícil de acceder luego. Aquí vemos que me vuelve a salir, podría tirar hacia arriba, pero esto ya me crea un hueco aquí de 2 cuadrados imposible de rellenar. Así que mejor voy a preferir esta opción y así podemos seguir construyendo el puzzle por la derecha. Una vez llegados a este punto, no podemos ir subiendo hacia arriba porque nos saldríamos del cuadrado 3×3, así que tenemos que doblar. Por aquí vamos bien. Me gustaría rellenar el espacio que queda por aquí abajo, porque si no, de otra manera, luego no podremos acceder de ninguna forma. Por aquí giraremos para rellenar el hueco interior. Y completaremos todo este lado. Una vez has completado este lado, el resto se completa solo.
Y aquí tenemos el puzzle serpiente. Realmente es un cubo de Rubik que no se gira, sino que se va completando girando las esquinas de la serpiente. Y nada más, me despido con la imagen de los dos cubos. Recordad que si queréis imprimir este, os dejo un enlace gratuito en la descripción, con un tamaño de piezas mucho más normal, no tan pequeño. Suscribiros si no lo estáis, que a los canales pequeños nos ayuda muchísimo. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo especial Navidad, con puzzles y figuras de impresión 3D perfectos para regalar y decorar. Un abrazo y hasta pronto.